¿Ve el PPT? Sí, doctora, Sí, doctora. Bien. En general, el trauma intestinal, algo bastante puntual en ello, puede ser traumatismo abierto o cerrado. El examen físico tenemos que ver siempre los signos de contusión, ¿no? Equimosis, hematoma en la misma pared abdominal. Eso es importante, ¿no? Cuando uno examina al paciente, y de hecho lo van a ver el lunes, el politraumatizado, incluso hay que cortar camisa, pantalón, todo, ¿no? Para ver todo el cuerpo se tiene que examinar, ¿no? Y uno en lo que respecta al abdomen, dependiendo de dónde están las escoriaciones, el equimosis, el hematoma, mayormente es la zona donde pudieran estar los órganos intraabdominales afectados, ¿no? Si es una herida penetrante, hay que examinarlo hasta cuánto es la profundidad del mismo, sobre todo cuando es de arma blanca. A veces hay algunos excepcionalmente que son heridas poco profundas y no llegan a perforar peritoneo. Examinar bien el tema de la irritación peritoneal, ¿no? Con estos signos peritoneales, ¿no? Rebote, ¿no? Si existe rebote, el paciente tiene que entrar a la sala, no se puede esperar un tratamiento conservador. En cuanto hay un signo del signo de Joubert, que es difícil examinarlo realmente en la parte clínica, a veces es factible que nos indica justamente en el espacio de Troweber, justamente signos de neumoperitoneo, eso más lo vamos a ver con tomografía o con radiografía de abdomen y o tórax, pero con el paciente de pie o cuanto menos en tangencial. Podemos, dentro del contexto de un trauma abdominal, lo que comentamos, un ecofaz, que más nos va a dar líquido, si hay perforación intestinal también va a haber líquido, si hay trauma hepático o esplénico también va a haber líquido, pero la irritación peritoneal más te va a dar algo que está irritando evidentemente más el peritoneo, que es la parte intestinal. Pudiera ver que la sangre también irrita el peritoneo, si también lo hace. Y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si de repente el paciente está estable, podemos pedir una tomografía y evaluar mejor todavía las lesiones intraabdominales. Ante la sospecha de lesión intestinal es mejor entrar a sala. Y la laparoscopía podría ser en un paciente estable, con perforación dudosa, pero bueno, si usted es experto evidentemente en laparoscopía y el paciente esté estable, ¿no? Porque hay que debanear bien las asas, hay que revisar bien las asas y todo para poder darle solución al problema. Bien, y como comentamos hace un momento, la clasificación americana de trauma también va a tener una escala para todos los órganos. En intestino delgado vamos a entender un grado 1, aquella lesión, ¿no? Un hematoma o contusión de hematoma, pero sin desvascularización, ¿no? Sin desvascularización me refiero a esto, ¿no? Que no hay lesión del meso. Desgarro parcial sin perforación, a veces hay desgarro de la serosa, pero no termina de ser perforado. O grado 2 en una laceración con una disrupción menor del 50% de la circunferencia, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos menos del 50% de la circunferencia afectado, por ejemplo. No hay desgarro del meso, ¿no? Y podríamos clasificarlo como un grado 2, por ejemplo, ¿no? Ahora, cuando ya estamos hablando de un grado 3, es decir, una perforación en el tubo intestinal delgado de más del 50%, entonces ya estamos hablando de un grado 3. Y si ya estamos hablando del grado 4, si hay una transección completa, como en este caso, ¿no? Y o transección con pérdida segmentaria de tejido, ¿no? Y en el caso 5, que estamos viendo un segmento desvascularizado, ¿no? De repente incluso pudiera ser a veces, como lo ven acá, o a veces también hay una sección parcial, pudiera ser del intestino, pero el meso está roto. Y al romperse, no solamente ha sangrado, sino ha dejado sin vascularización la zona de intestino, que pese a nomás tener de repente un orificio, por ejemplo, de arma de fuego, qué sé yo, pero hay un gran compromiso del mesenterio, entonces estamos hablando que hay un segmento desvascularizado y estaríamos hablando de un grado 5. Cuando las lesiones en el intestino es grado 1 o 2, es decir, menos del 50% de lesión de la circunferencia, podemos en esos contextos hacer una resección de la zona afectada y la anastomosis, o en otros casos, cuando es menos del 50%, pudiera incluso avivar bordes, se pueden avivar los bordes y hacer una rafía intestinal nada más. Eso, por ejemplo, supongamos de que en esta primera figura, pues solamente tuviéramos una de ellas, ¿no? Una lesión, por ejemplo, ¿no?
entonces podemos avivar bordes y podemos hacer una rafía del intestino. Pero si ya vemos varias lesiones por arma de fuego o arma blanca, y ya las lesiones, por más que sean de menos del 50%, pero son varias en varios sitios, entonces ahí es mejor hacer una resección y anastomosis. En los casos del grado 3 al grado 5, que mayormente va con una transección o una laceración, una lesión del intestino de más del 50% de su circunferencia, o evidentemente hay una lesión vascular que lleva a la devascularización de un segmento, definitivamente en esos casos tenemos que hacer resección y anastomosis. Ahora, en algunos casos, estas anastomosis es mejor hacerlas con suturas mecánicas, ¿no? Porque así va a ser mucho más rápida la cirugía. Cuando el paciente está inestable, muchas veces podemos hacer una resección parcial del intestino, no lo juntamos, solamente se hace la resección, de repente con sutura mecánica, para solucionar el problema de la peritonitis. Se hace con la laparostomía, cuando se dice laparostomía es cuando se deja abierta la cavidad y se deja esta bolsa de Bogotá, y solamente es un control de daños, ¿no? Sobre todo cuando el paciente está inestable, en un mal estado general. De repente no solamente el problema es de esa víscera, sino también de otros organismos. De repente viene trauma hepático con tampotamiento hepático, y además tenemos que solucionar el tema del intestino, pero no le vamos a solucionar de manera definitiva, sino solamente provisional. Entonces solamente hacemos la resección del segmento afectado y lo dejamos cerrado los cabos. Se pone la bolsa de Bogotá y 24 a 48 horas después de que el paciente esté estabilizado pasó a uso, lo embolizaron de repente de otras lesiones o mejoró su estado, entonces ya entras a la operación y ahí ya puedo hacer la anastomosis. Entonces, diferente es un paciente estable, donde puedo demorar un poco más en la cirugía, de aquel paciente inestable que probablemente no logre solucionar todo el problema en un solo acto, solamente soluciona el problema. Fuga líquido intestinal, soluciona ese problema. Reseco el intestino, pongo suturas y se acabó, pero no anastomoso. Eso lo difiere en una segunda cirugía, que sí lo pudiera hacer cuando el paciente esté estable. Importante en la evaluación intraoperatoria revisar todo el intestino. Nunca vemos perforaciones, este paciente ha tenido varios días con estas perforaciones. Veremos en su momento, dependiendo del compromiso, si va esto a solamente avivar bordes y rafía, cuando sobre todo es menos del 50%, cuando es más del 50% seguramente necesitaremos hacer una resección, o esté comprometido el meso. Bien, en lo que respecta en trauma de colon, también va a haber una clasificación del trauma de colon que va a ir desde la 1 donde hay una contusión, un hematoma mínimo sin desvascularización y obviamente muy pequeño, con menos del 50% de lesión. Como vamos a ir también igualmente como el intestino delgado, aquella que el grado 5 donde hay una sección total del colon o una pérdida de vascularización de un segmento del colon. En cuanto al tratamiento del trauma de colon, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Hacemos la resección y anastomosis del segmento de colon afectado cuando la transección es más del 50%, si el paciente está estable y no tiene lesiones asociadas. Pero si el paciente está inestable, las lesiones severas, es decir, de más del 50% del diámetro de la lesión es más del 50%, hay compromiso de repente vascular del meso, y el paciente está inestable, hay comorbilidades importantes. Entonces, si el paciente tiene alguna de estas cosas, es decir, lesiones severas, enfermedades o comorbilidades importantes que obliga a que tengamos un tiempo quirúrgico más breve, o el paciente esté hemodinámicamente inestable, probablemente el paciente o va solamente a colostomía, es decir, eso lo que está perforado de más del 50%, eso lo aboco como una colostomía en asa, o en algunos casos puedo hacer una resección y hacer solo una ostomía y no hacer anastomosis, difiriéndolo obviamente hasta que el paciente ya esté estable. En otros casos, por ejemplo, acá por ejemplo vemos, si bien es cierto la lesión es lineal, larga, pero no compromete más del 50% del colon, entonces en este caso se hizo una rafía, por ejemplo, del sigmoides, y si hubo una lesión, por ejemplo, acá en el colon transverso, lo que se hizo es llevar a hacer una ostomía, no solamente está perforado el colon acá, entonces solamente avivo bordes, y con esta baguetas hago una colostomía en asa. Entonces soluciono momentáneamente el problema del colon, tanto de las lesiones de colon transverso como la lesión de colon sigmoides, en el caso del sigmoides con rafía, y en el caso de la lesión de colon transverso solamente con una colostomía transitoria. Entonces el paciente
En este momento ya no tiene líquido intestinal, se lava, se aspira, si hay otras lesiones concomitantes se solucionan y quedaría solamente como una primera cirugía. En este caso, por ejemplo, pudiéramos dejarlo así, esperar que se estabilice y después hacer el cierre de la anastomosis, o incluso se puede diferir hasta cuando el paciente ya esté en mejores condiciones. El manejo postoperatorio de estos pacientes básicamente van a ir con antibióticos por 24 48 horas, o va a depender mucho cuántos días ha sido el trauma, si vino referido, en fin, ¿no? Pero mayormente va a ir con antibióticos, sobre todo para gram negativos. También hay que hacerle, realmente como pacientes vienen totalmente contaminados, es mejor hacerlo algo que cubra gram negativos y anaerobios, y en algunos casos también adicionar gram positivos dependiendo el paciente, ¿no? La sonda nasogástrica de inicio y a todos los pacientes realmente debería ser evaluado caso a caso, no es que a todos se le debe colocar. Considerar nutrición parenteral en este paciente crítico si tiene cuanto menos imposibilidad de que pueda tener posibilidad de nutrición enteral. Lo ideal siempre es comenzar con nutrición enteral, con una sonda nasoyayunal o una yayunostomía, como en el caso que vieron en el video, y en el caso que esto no sea posible, bueno, comenzamos con la nutrición parenteral. Solo si para prevenir el hilio podemos de dos cosas, ¿no? Procinéticos endovenosos y tratar de que exista una alimentación enteral precoz, ¿no? Justamente para evitar el hilio postquirúrgico. Bien, ¿alguna pregunta, duda? Bien, continuamos entonces los dos últimos temas que van a ser bastante breves en relación a cirugía de control de daños. Esto ya hemos comentado hace un momento. Lo que vieron en el video fue una cirugía de control de daños. Está indicado en un paciente con traumatismo abdominopélvico grave, ¿no? Y seleccionamos aquellos pacientes que con este traumatismo abdominopélvico grave tengan presente en el pre o durante la cirugía shock mayor de 1 hora, una acidosis con un pH menor de 7.3, coagulopatía o lesión sangrante masiva que no es posible la reparación primaria, como el caso del paciente que se vio en el video, que había una lesión grande en el segmento 5, 6, 5, 7 y 8, que existe una arritmia severa durante la cirugía o en el pre y una hipotermia de menos de 35 grados. Entonces, en esos casos, ¿no? La triada de la muerte es la acidosis, la coagulopatía y la hipotermia, y por eso se mueren los pacientes. Entonces, en ese caso, para no aumentar más su morbilidad, lo que se hace es controlar el sangrado, controlar el líquido intestinal o la peritonitis, colocar una bolsa de Bogotá, estabilizar al paciente lo mejor que se puede en UCI y posteriormente entrar a una siguiente cirugía, ¿no? Esta cirugía de control de daños es una estrategia compartida porque no solamente importa el cirujano, por así decirlo, sino la estrategia del anestesiólogo, la estrategia del emergencista que recibió el paciente, la estrategia de enfermería que está ayudando en sala de operaciones, lo que va a pasar después en UCI. ¿Ok? Entonces, esta cirugía de control de daños va a ir al control de la hemorragia y la contaminación con el uso de cirugías abreviadas, ostomías, grafías, taponamientos. Y después de eso, el paciente va a UCI para justamente corregir la hipotermia, la acidosis y la coagulopatía, que son las causas finales de muerte en estos pacientes. Y tratar de que con todo eso se estabilice. Evidentemente se va a estabilizar algo si hiciste un taponamiento y cerraste el caño por donde estaba sangrando el paciente, pues evidentemente momentáneamente has corregido algo para que el paciente tenga un chance para poder corregir toda esta hipotermia, toda esta acidosis, toda esta hipovolemia que ha perdido, ¿no? Esta coagulopatía, ¿no? El paciente pierde sangre y cuando pierde sangre también pierde factores de coagulación y plaquetas. Entonces, en la secuencia de control de daños, es un paciente que entra de shock trauma a quirófano, controlas hemorragia, controlas contaminación intestinal, haces el taponamiento, haces el cierre temporal, tal como lo vimos en el video, el paciente pasa a UCI, hay que calentar al paciente, ¿no? Con algunas especies para empezar no debe haber aire acondicionado en UCI, y lo otro es calentarlo al paciente ahí tienen unas especies de, vamos a decir, como unas esponjitas especiales que se conectan a una máquina que ayuda a calentar al paciente todo el cuerpo. Se trata de corregir la coagulopatía, evidentemente, con componentes sanguíneos, ¿no? Plaquetes, crioprecipitados, ácido tranexámico. Mejorar todo el tema hemodinámico, el apoyo ventilatorio, el paciente va a estar seguramente en ventilador, ¿no? Se
puede dar chance estabilizando al paciente a darle un angioten, por ejemplo, ¿no? Ahí se identifica bien la lesión, qué cosa es lo que está sangrando. De repente está sangrando una rama de la porta derecha, de la arteria hepática, derecha, izquierda. Se emboliza la zona, por ejemplo, se da chance a poder solucionar problemas o mínimamente invasivo, y después de 24 a 48 horas, cuando ya está más estabilizado y en mejores condiciones que como lo encontrases en el primer episodio en quirófano, entonces ya entra nuevamente a quirófano para retirar los tapones y para hacer las reparaciones definitivas, ¿no? Probablemente anastomosis, en el caso de intestinos, y en el caso de hígado probablemente cauterizar la zona o tratar hemodinámicamente de controlar la hemodinamia en el hígado, ¿no? Con las cosas que ya hemos comentado anteriormente. Bueno, las indicaciones para retorno de UCI a quirófano es que el paciente ya es un trauma cerrado, que el paciente esté normotérmico, que el sangrado sea de no más de 2 unidades. Perdón. Las indicaciones, estas son las indicaciones de retorno de urgencia al quirófano. Los pacientes lo operas, ¿no? Por ejemplo, lo operas aparentemente con un control de daños y en teoría estabilizas al paciente para después dar una cirugía definitiva. Pero ¿qué pasa si el paciente tú lo operas, ¿no? De repente tú lo operas al paciente, pasa la UCI, pero el paciente en lugar de mejorar pudiera estar normotérmico, pero el sangrado es de más de 2 unidades por hora, ¿no? Es decir, tenemos que pasar más de 2 paquetes por hora al paciente. Significa que el paciente, y si no le pasamos, se comienza a estabilizar. Entonces el paciente está sangrando nuevamente de algún sitio. Si existiera un síndrome compartimental con sangrado persistente o sin sangrado persistente, ahorita vamos a ver lo que se trata un síndrome compartimental. Y en un trauma penetrante, el sangrado necesita más de 15 unidades, hipotermia, o normotérmico, pero sangrando más de 2 unidades por hora, estas 15 unidades son al día. Existe un sangrado compartimental. O sea, en ambos casos, sea que el sangrado sea de más de 2 unidades por hora, o existe un síndrome compartimental y con o sin sangrado persistente, el paciente lo obliga a entrar a quirófano y no esperar las 24 o 48 horas, ¿no? Porque el paciente probablemente el tapón se movió, probablemente el sangrado es por otro sitio, o de repente, si estamos haciendo un síndrome compartimental, de repente pusimos demasiadas gasas que comprimimos mucho la vena cava, el riñón, el paciente está haciendo oligonuria, y necesitamos entrar a la sala para hacer un cambio de taponamiento hepático. ¿Qué es el síndrome compartimental? La presión intraabdominal normal va de 5 a 7 milímetros de mercurio. Y se habla de hipertensión abdominal cuando esta presión comienza a ir aumentando, ¿no? En el grado 1, por ejemplo, la presión va de 10 a 15, la conducta no es quirúrgica. El grado 2 puede aumentar a 16 o a 25, también no es quirúrgica, pero ya cuando estamos hablando de un grado 3, es decir, de más de 25 centímetros de agua de presión intraabdominal, el paciente tiene que entrar a sala para descomprimir. Y lo que usualmente vamos a hacer, si el paciente tiene taponamiento, vamos a cambiar los tapones, probablemente hagamos taponamiento con menos cantidad de gasas, o de repente ya podemos sacar los tapones si no es necesario recolocarlos nuevamente, y vamos a ir, si el paciente se cerró en un primer momento total, sí se tiene que ir a una laparostomía, ¿no? Colocar bolsa de Bogotá. Si el paciente de repente usted lo operó y no fue un control de daño, sino operó al paciente y aparentemente fue definitivo, pero comienza a haber una hipertensión intraabdominal de más de 25 centímetros de agua, entonces igualmente hay algo que está pasando con el paciente. Un sangrado, de repente alguna fuga de líquido intestinal, algún problema que está produciendo una hipertensión importante, un edema importante de los órganos, y nos obliga evidentemente a entrar y hacer una laparostomía o colocar una bolsa de Bogotá, que es lo mismo. Este síndrome compartimental intraabdominal es una condición frecuente en UCI, no solamente en pacientes traumatizados, también en pacientes con pancreatitis, por ejemplo, aguda severa. Y ya sobre los 10 milímetros de mercurio de la presión intraabdominal ya comienza a haber algunas alteraciones hemodinámicas, pero no mucho. Ya cuando son de más de 25, sí comienzan a haber efectos claros respiratorios, pacientes que no pueden salir del ventilador porque sencillamente no pueden tener una compliance necesaria porque el abdomen está a punto de reventar, por así decirlo. Entonces el diafragma no puede bajar adecuadamente y lo lleva a no poder destetar al paciente, no por un problema respiratorio o pulmonar en sí, sino por este síndrome compartimental que el abdomen está como queriendo reventar, por así decirlo.
Comienza a haber problemas vasculares, hipotensión masiva, importante, que comienzas a ponerle más inotrópico, segundo inotrópico, dosis altas, y el paciente no sale justamente por este síndrome compartimental. Comienza a ser el paciente oliguria o anuria, ¿no? Problemas de función renal. Entonces, esta distensión importante del abdomen, que con esto conlleva el aumento de la presión intraabdominal cuando ya es más de 25, indica que debe ser operado. Cuando es menos, se puede dar diuréticos, se puede restringir líquidos, si se ve de que no hay una causa subyacente, si no es un edema de órganos nada más. Pero cuando esto es más de 25 milímetros de mercurio, requiere descompresión quirúrgica sí o sí, y lo que se coloca es lo que estamos viendo acá, que es una bolsa de Bogotá, ¿no? Una bolsa colectora, como hemos visto, que se fija a la piel. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente cuando tiene este síndrome comportamental, está tan distendido el abdomen, como que si estuviera a punto de reventar, por así decirlo, y es por la misma presión dentro, ¿no? Un edema de repente de asas o alguna patología concomitante como un sangrado o demasiados tapones que colocaste, demasiada compresión. Y si lo cierras no hay forma, porque se va a querer como a reventar el abdomen, por así decirlo. Entonces tienes que colocar esta bolsa para que en algo disminuya esa presión. Y con esto, al disminuir esa presión de ese síndrome comportamental que causaste o que se causó en el paciente o que se hizo el paciente porque por la enfermedad que tuvo, en este caso un traumatismo importante de abdomen, al colocar esta bolsa de Bogotá, de alguna manera el abdomen no se puede cerrar porque ocasiona la tensión, y se coloca esta bolsa para tratar de que no haya muchas pérdidas insensibles de la parte del intestino. Se coloca esto, y esto cuando mejora el paciente, hay que estar cambiando esta bolsa cada más o menos 72, cada 3 o 4 días hay que cambiar la bolsa, y ir cerrando la bolsa, ir cerrando la pared abdominal de poco en poco, haciendo la bolsa cada vez más pequeña para que una vez cuando ya no tenga tanta la hipertensión, pues obviamente se pueda cerrar totalmente. Otra forma es este VAC, que es el Vacuum Assisted Closure, ¿no? Que es otra forma, ¿no? Cuando se tiene más posibilidad logística y no existe fuga intestinal, podemos colocar este VAC, que es una especie de esponjita que absorbe el líquido, el edema que pudiera existir, se coloca como una especie de tegadero afuera, y esto va a tener como una bombita, como una sondita, y va a ir a este sistema VAC, que es el equipamiento, y lo que hace es absorber, ¿no? Entonces todo ese líquido, ese edema, esas secreciones que pueden haber, lo que hace es aspirarlo, y a la vez que aspira va sirviendo como una tela, por así decirlo, ya que el abdomen no se puede cerrar, hace parecido al mecanismo de la bolsa de Bogotá. Bien, chicos, gracias por su atención. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta al respecto. ¿Preguntas, dudas? Sí, Andrea.